Brené Mendoza tomó de los pioneros latinoamericanos en los estudios postcoloniales y descoloniales como Aníbal Quijano y Enrique Gassel sus principales aportes y fue más allá. Ha incorporado la cuestión del género y con ello ha abierto un nuevo campo de estudio. Colonialidad, género y democracia son temas que forman parte de sus reflexiones. Hoy nos va a compartir sobre la colonialidad de la democracia, una crítica a la democracia liberal. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un gran honor y de estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle a CODECA, Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala, y a Viayala Soberana, que me gusta mucho ese nombre, por darme esta oportunidad pues, de estar con ustedes hoy. Un saludo pues entonces a los pueblos de Guatemala, desde Honduras, o sea, yo soy hondureña, pero les hablo desde California. Bueno, sí voy a tener que hacer un par de correcciones a la presentación y muchas gracias por esa presentación. Pero una es que ya no soy la directora, me estoy jubilando. La verdad es que no sé qué son estos de los feminismos arcoíris. No estoy muy segura. De todas maneras, que yo sepa, no pertenezco a ningún movimiento que se llame de feminismos arcoíris. Ahí me contarán después de dónde es que salió este nexo mío con el feminismo arcoíris. Bueno, como se dijo en la presentación, yo lo que les voy a hablar es de la colonialidad de la democracia y desde una perspectiva crítica de la democracia liberal, ¿no? O sea, es un término que yo vengo pensando y tratando de desarrollar así a través de los años y que lo he ido desarrollando en distintos escritos, y lo que yo he hecho para hoy es tratar pues de juntar algunas ideas y bueno, para que estén en un solo lugar las ideas, pero y sencillamente dar como los conceptos básicos, las ideas básicas alrededor de la colonialidad de la democracia. En ese sentido, lo que quiero es responder como a 4 preguntas, ¿no? De la manera en que yo he organizado mi presentación para hoy. Una es, pues, la pregunta es ¿qué es la democracia liberal? ¿No? Lo otro es ¿qué es la colonialidad de la democracia? La tercera pregunta sería ¿cómo se ocultan los fundamentos coloniales de la democracia liberal dentro de la historiografía occidental o occidentalizada, ¿no? También, ¿y cómo ha logrado sostenerse la democracia liberal pese a sus raíces, ¿no? En la colonialidad y pese a tener fundamentos pues no democráticos? Pues alrededor de esas 4 preguntas es que voy a como a hilar mis ideas. Bueno, cuando yo hablo de la democracia, por supuesto que me estoy refiriendo a la democracia liberal occidental, ¿no? Y que es un modelo político que los teóricos políticos de Occidente, pero no solamente en nuestras universidades, en las cátedras de ciencias políticas se enseña igual, ¿no? La democracia liberal es siempre presentada pues como el único y mejor sistema de gobernanza, ¿no? De la historia del mundo, y no estoy exagerando, ¿no? O sea, como que dentro de toda la historia de la humanidad y las distintas formas de gobernanza que han habido, la democracia liberal es pues el mejor sistema. Y es un sistema, ¿no? Que se considera de tal grado de perfección, ¿no? Que se considera, pues, incomparable, ¿no? E insuperable, ¿no? O sea, casi está más allá de la crítica. Y esto es interesante porque incluso teóricos políticos de izquierda, marxistas o neomarxistas, como Chantal Mouffe, por ejemplo, una francesa, que escribía con Ernesto Laclau, un argentino. Ella, por ejemplo, últimamente ha reconocido, ¿no? Algunas de las limitaciones que puede tener la democracia liberal. Sin embargo, después de varias idas y vueltas, termina, ¿no? Igual que los no marxistas, concluyendo de que la democracia liberal sigue siendo pues el sistema democrático, el sistema político
mejor, que es el mejor que se ha tenido, el que se tiene, y lo único que se necesita pues quizás es hacerle unas cuantas ahí, reparaciones, adaptaciones y integrar, ¿no?, todo lo que ha quedado excluido, ¿no?, de la democracia liberal. O sea que la democracia liberal es un sistema que es bien difícil de criticar y es casi un tabú, ¿no? O sea, ¿quién no está con la democracia, ¿no? Y, y que no hay ningún otro sistema mejor que este, o sea, que con este nos tenemos que quedar, ¿no? Y como entonces, ¿no?, la democracia liberal se vuelve como la vara, ¿no?, con la que se mide todos los demás sistemas políticos que se tratan de establecer o que han habido en el pasado. O sea que hasta el día de hoy, pues, no hay mucho lugar dentro de los debates, ¿no?, para realmente presentar y pensar otras alternativas, ¿no? Porque todo lo que no es democracia liberal, ¿no?, es considerado autoritarismo, despotismo, tiranía, o sencillamente como una especie de misticismo indígena, ¿no?, que solo puede existir en pequeñas bandas o sociedades muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Bueno, es tan arraigada esta idea de la perfección de la democracia liberal, ¿no?, que está tan arraigada en Occidente que, como hemos presenciado una y otra vez más, ¿no?, la democracia libre se comete en una serie de atropellos, ¿no?, en el mundo no occidental, ¿no?, en nombre, pues, de la democracia. Y bueno, quizás para aclarecer, el mundo occidental aquí me estoy refiriendo sobre todo a Europa y Estados Unidos y quizás unos socios menores como Canadá y Australia. Y el mundo no occidental es sencillamente todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, en nombre de la democracia liberal se cometen una serie de atropellos, ¿no? Hay golpes de Estado, invasiones, guerras, ¿no? Incluso pues genocidio, ¿no? Este, y lo que vemos es que siempre está avalado por la clase liberal, incluso por círculos que se consideran pues progresistas, ¿no? Y esto, por ejemplo, se vio bien claro durante la invasión de Afganistán, por ejemplo, después del 11/9, ¿no?, en donde las feministas occidentales se sentaron con los generales del ejército de Estados Unidos para avalar, ¿no?, la invasión de Afganistán. Incluso se vio como una guerra feminista, ¿no?, porque se justificaba en que iban a ir a liberar a las mujeres, ¿no?, del el dominio, ¿no?, del talibán. O sea que ahí vemos, ¿no?, casi pues el, no hay pues margen realmente de crítica, ¿no?, dentro del occidente de la democracia liberal. Y lo vemos hoy repetido, ¿no?, con esta guerra de exterminio que está llevando a cabo Israel, ¿no? Una manera justificar, ¿no?, la guerra de exterminio que tiene Israel contra Palestina es que Israel es la única democracia del Medio Oriente, ¿no? Y que Palestina y los musulmanes pues son una barbarie, ¿no?, fundamentalistas islámicos y no, por ende se justifica que su exterminio, ¿no?, la guerra. Sabemos cómo entonces la democracia liberal no se utiliza, ¿no?, para agresiones en el mundo de la colonia. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo, por ejemplo, no se pueden hacer distinciones entre los republicanos y los demócratas, ¿no? Cuando están en el poder, ambos, por ejemplo, no sistemáticamente, consuetudinariamente, invaden territorios del no occidente para cambiar regímenes, ¿no? El famoso cambio de régimen, ¿no? Y lo hacen pues diciendo, ¿no?, de que en nombre de la democracia, van a cambiar un régimen tildado como ya sea autoritarista o comunista, ¿no? O sea que no hay diferencia entre ambos partidos. Y lo interesante aquí es cómo ninguno de ellos ve estos actos de agresión, ¿no?, como contrarios al espíritu de la democracia. Más bien se ven como actos de democracia, ¿no? Siguiendo como esta especie de preámbulo que estoy dando,
Por ejemplo, también dentro de la contienda intraimperial que estamos ahora siendo testigos, la lucha, ¿no? Se define, ¿no? Como una lucha entre la democracia liberal y el autoritarismo chino y ruso, ¿no? Incluso se llega a formular, ¿no?, que se trata pues de una batalla, ¿no? O sea, hay que detener a China, hay que contenerla, ¿no? Porque se trata pues de una lucha entre la civilización y la barbarie, o entre democracia, ¿no?, y autoritarismo, ¿no? Y incluso se considera, ¿no?, el ascenso de China como el mayor desafío que Occidente ha tenido desde la Revolución Rusa de 1917, ¿no? O sea que se ve como una afrenta, ¿no?, a la civilización occidental, y incluso, ¿no?, como una afrenta o una amenaza, ¿no?, a la libertad de la humanidad entera, ¿no? Entonces, por eso hay que contenerla, ¿no? Autores o pensadores ultraconservadores como Samuel Huntington, que escribió El choque de civilizaciones ya hace un par de décadas, él, por ejemplo, veía, ¿no?, la hegemonía de la civilización occidental, ¿no?, como la única salvación que tenía el mundo entero, ¿no?, para protegerse de culturas esencialmente antidemocráticas, ¿no?, que incluye todo el mundo no occidental y por supuesto que incluye Abya Yala, ¿no? O sea que esto es para mostrar cómo es que se nos presenta la democracia liberal pues desde Occidente al resto del mundo. Pero, ¿qué es en sí, ¿no?, la democracia liberal? ¿Cómo es que es definida, ¿no?, la democracia liberal por los demócratas liberales, ¿no?, por los occidentales? Bueno, la ciencia política occidental, ¿no?, nos dice que la democracia liberal es un sistema político guiado por el principio de la soberanía de los pueblos, ¿no? El pueblo ahí es el soberano. Los pueblos, ¿no?, eligen a sus gobernantes bajo la fórmula de un ciudadano, un voto, y por medio de elecciones periódicas, ¿no?, pueden destituirlos si no están contentos con ellos, ¿no?, eligiendo pues a otros gobernantes de otro partido político en otro ciclo electoral, ¿no? Esa es pues la receta, ¿no?, de la definición de la democracia liberal, ¿no? Esta fórmula de un ciudadano y un voto, ¿no?, constituye también la idea de que existe una igualdad, ¿no?, entre los ciudadanos, ¿no?, al margen de todo tipo de otras diferencias, sea de clase, de raza, de género o geografía, ¿no? Es, todos somos iguales en el voto, ¿no? El poder, ¿no?, se reza el discurso, ¿no?, reside en el pueblo soberano y el pueblo delega su poder, ¿no?, a dos o más partidos políticos, ¿no?, y así de esa manera dicen que se garantiza, ¿no?, el pluralismo de intereses que existe pues a nivel de la sociedad civil o de la sociedad política, y luego pues, ¿no?, al delegar este poder a través del voto, el pueblo es representado en tres ramas del poder, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Más o menos todos conocemos, ¿no? Y bueno, pues, esta cuestión de esta idea de la igualdad en la democracia liberal del ciudadano o la ciudadana, ¿no?, nos está diciendo pues que en realidad pues no existen en las democracias liberales no existen diferencias, ¿no?, entre, por ejemplo, un Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no?, y un campesino, un indígena, un negro, un blanco, una mujer, un hombre, un musulmán o un judío, ¿no? Todos somos iguales, ¿no?, ante en la democracia liberal, ¿no? Claro, siempre y cuando se sea ciudadano, ciudadana, ¿no?, legítimo legalmente, ¿no?, y se haya uno registrado para votar. Eh, una vez que se han cumplido con esos requisitos, a la hora de las elecciones, todo el mundo tiene igual poder. Bueno, por supuesto que nada de esto ha sido cierto ni por un momento de la historia, ¿no? El pueblo nunca ha sido soberano, no todos los habitantes de una nación han tenido el derecho a la ciudadanía o al voto, ¿no?
El sufragio universal siempre ha estado en disputa, el acceso al poder siempre ha sido extremadamente desigual, ¿no? Siempre ha sido determinado por el poder de clase, de género, de raza, etnia, geografía, ¿no? Donde se vive, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que se considera pues el bastión de la democracia liberal, ¿no? Por ejemplo, todos los partidos políticos y los congresistas, ¿no? En realidad están todos comprados, ¿no? Por las grandes corporaciones, ¿no? Los lobbies, ¿no? de las empresas más poderosas, como la industria armamentista, la farmacéutica, automovilística y todo eso, compran, ¿no? Y realmente ahí no importa por quién se haya votado, ¿no? Ya estos políticos han sido ya comprados y ya no mandan obedeciendo al pueblo soberano, sino que mandan obedeciendo pues a sus verdaderos amos, que son pues las corporaciones, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos, bueno, son pues estas grandes corporaciones y nosotros, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, y en Guatemala seguro que también, los congresistas, los partidos están pues comprados muchas veces pues por el narco, ¿no? O sea que no se da nada, ¿no? Dentro realmente del proceso electoral. El pueblo no es soberano. Más bien los sistemas electorales, ¿no? En todos lados se han convertido en como focos de corrupción, ¿no? La mayor corrupción que se da es realmente cuando en los procesos electorales, ¿no? En los partidos políticos y pues en el ejercicio del poder, ¿no? Y lo que conduce a que la gran mayoría, ¿no? El pueblo, ¿no? Los electorados realmente carecen de representación política, ¿no? Y pues en este sentido, pues todas las democracias liberales son pues oligárquicas, ¿no? Porque en realidad se trata siempre pues de elegir qué oligarca, y bueno, y eso siempre y cuando no hayan fraudes electorales, ¿verdad? También. Bueno, yo propongo, pues, esta pues sería más o menos la definición, pues, de la democracia liberal y su forma de funcionamiento real, ¿no? La democracia liberal real existente, ¿no? Y yo propongo, pues, otra manera de ver a la democracia liberal, y es más bien de verla como un artificio y un dispositivo del poder, ¿no? O sea que la democracia occidental que nosotros conocemos, de ninguna manera se puede comprender, ¿no? Como una forma de gobierno benigna, ¿no? Y emancipadora de los pueblos, que crea, ¿no? A su paso, ¿no? Igualdad y justicia entre gentes, independientemente de su sexo, raza, clase, casta, religión o nación, ¿no? Más bien, yo prefiero definirla como una forma de dominación, ¿no? Que históricamente, ¿no? Se constituyó a partir de la usurpación de territorios y los derechos de la gente del mundo, a través de guerras coloniales, la destrucción violenta, ¿no? De otras formas de gobierno y organización social, muchas veces mucho más igualitarias, ¿no? Como se daba en el momento de la conquista, ¿no? Que se encontraron otras formas de convivencia política, pero que fueron destruidas con mucha violencia, ¿no? Y fueron sustituidas, ¿no? Por otras formas sociales, poniendo en su lugar, ¿no? Formas sociales, políticas y económicas extremadamente opresivas, ¿no? Y explotadoras. Y que, bueno, se sostiene hasta hoy mediante la violencia, ¿no? Siempre ha sido una constante, y el excesivo poder, ¿no? Que Occidente obtuvo, ¿no? A partir de la expansión colonial desde 1492. O sea, en otras palabras, lo que yo estoy diciendo es de que la democracia liberal históricamente se constituyó en el proceso colonial, ¿no? Y sobre todo, pues, en la conquista, pues, de Abya Yala y de la isla de la Tortuga, que es como los indígenas del norte llaman a el norte lo que conocemos de América, Canadá o Estados Unidos.
Bueno, este fundamento colonial que yo estoy planteando, por supuesto, no es algo que está integrado, ¿no?, dentro de las ciencias políticas occidentales. No, al contrario, ¿no? La historiografía y la ciencia política occidental se ha encargado sistemáticamente de encubrir, ¿no?, los fundamentos no democráticos de la democracia liberal y trata siempre de ocultar lo que queda excluido, ¿no? O sea, su basamento, ¿no?, realmente en la exclusión. La historiografía y las ciencias políticas no solo han ocultado, ¿no?, las contradicciones internas que se dan dentro de la democracia liberal, sino que, ¿no?, desviando nuestra atención, ¿no?, para que no lo veamos, sino que ha ocultado, ¿no?, sistemáticamente su vínculo, su nexo, ¿no?, con los procesos coloniales, ¿no? En este encontronazo, ¿no?, entre Europa y Abya y la isla de la Tortuga, y que es lo que yo llamo pues la colonialidad de la democracia. Bueno, ¿qué es la democracia liberal? Yo propongo que sí, que hay otra manera de definirla, ¿no?, y ver que tiene un nexo con la colonialidad, pero entonces, ¿cómo es esa cómo la voy definiendo, ¿no? Bueno, una forma de decirlo sintéticamente es que la democracia liberal tiene pues fundamentos coloniales, se esgrime, ¿no?, en el proceso colonial, es decir, que no es un proceso endógeno de Europa, o sea, no es algo que se da a partir de los procesos políticos, económicos y sociales dentro de Europa, ¿no?, como nos dicen siempre las narrativas eurocéntricas, sino que se da en el proceso, en el proceso colonial. O sea que la democracia liberal occidental nace, ¿no?, del hecho colonial mismo. De ninguna manera pudo haber sido algo que se deriva de los procesos internos de Europa sin ningún vínculo con la colonia. Y pero la cuestión de la colonialidad de la democracia no solo radica en que la colonia fue su condición de posibilidad, sino que su carácter colonial, ¿no?, ha sido crucial, ¿no?, para concebir la democracia liberal como un acto civilizatorio, como un avance civilizatorio creado por Occidente, ¿no?, y que es un avance civilizatorio que Occidente ha podido crear debido a sus características o sus virtudes, ¿no?, que son exclusivas, ¿no?, del europeo, ¿no?, como el individualismo, el cristianismo, el protestantismo, su espíritu empresarial, sus tradiciones emancipatorias, ¿no?, su carácter frugal, en fin, toda una serie de virtudes que el occidente se dice de sí mismo, ¿no? O sea, que por tanto son los únicos que pudieron haber creado la democracia liberal, pues nos la presentan, ¿no? No solo, o sea, la presentan como un acto o un avance civilizatorio, ¿no?, que Occidente crea, ¿no?, y que les autoriza, por ende, ¿no?, porque crean esta cosa tan increíble, ¿no?, como la democracia liberal, y la autoriza entonces a emprender, ¿no?, una misión civilizatoria, ¿no?, hacia el resto del mundo, ¿no?, no occidental, por medio de la violencia, si es necesario. O sea, al definir, ¿no?, a la democracia liberal como un acto civilizatorio, se vuelve, ¿no?, como una misión, ¿no?, para Occidente de llevar esto para el resto del mundo. O sea, eso nos recuerda pues un poco a la autorización que le daba el papado, ¿no?, el Vaticano, ¿no?, a través de las papas, las bulas papales, ¿no?, que le daban a los imperios ibéricos, ¿no?, de evangelizar, ¿no?, a los pueblos cristianos, ¿no? O sea, son el poder que le brindaba a los poderes cristianos del siglo XVI. Dentro de la tradición de la democracia liberal, la evangelización se convierte pues en la cuestión, en la misión civilizatoria de la democratización, ¿no? Pero ahora, ¿no?, bajo un discurso secular, ¿no? O sea, ya no es religioso, sino que ya se vuelve como un discurso de la razón, ¿no?, secular, y bueno, que comienza pues desde el siglo XVIII.
En este sentido es interesante ver cómo la democracia liberal pues, es en realidad una teología secular. Una de las cosas que nos plantean los europeos cuando cuentan sus narrativas de sí mismos es de que en la iluminación pues, hay un esclarecimiento mental del pensamiento de la cual se separa la religión y la política, ¿no? Y bueno, y es el surgimiento pues del Estado-Nación y la democracia, o es lo que permite, ¿no? Eso. Pero en realidad lo que vemos es en realidad todo lo contrario. La democracia liberal es una especie de teología liberal, funciona, ¿no? Como una teología nada más que como un vocabulario, un lenguaje secular. Y de ahí, pues, que a veces se puede comprender ese su carácter como mesiánico, ¿no? E indisputable, que se vuelve como un dogma religioso, ¿no? Algo que es incuestionable, ¿no? Es un dogma, ¿no? Y la democracia liberal, pues, como está entrelazada en los discursos de las misiones civilizatorias de los procesos de conquista y colonización, pues la democracia liberal, pues, toma los mismos tonos. Y ahí lo interesante también es si uno ve un poco la ciencia política occidental, sobre todo la nórdica, ¿no? Donde ven a la ética protestante, ¿no? También, o sea, a lo católico lo ven como más ligado al autoritarismo, mientras que la democracia liberal lo ven más ligado a la ética protestante. El famoso Max Weber, sociólogo alemán, ¿no? Decía pues que el capitalismo y por ende luego más tardecito la democracia liberal en realidad se debía a la ética protestante. O sea que una vez más yo veo ese vínculo que hay entre la religión y lo político, pese a que nos lo están presentando pues en un lenguaje supuestamente ya secular, ¿no? Separado de la iglesia. Pero en realidad pues eso es sencillamente como un manto, ¿no? Para ocultar, ¿no? Todavía ese espíritu religioso, ¿no? Que está dentro de la democracia liberal y dentro de la politicidad occidental, que la vemos todavía hoy mismo, ¿no? En los procesos que se están dando, o sea, la influencia que tienen las iglesias, los protestantes, en el funcionamiento democrático aquí es enorme, ¿no? Lo vemos como resurge, y en realidad no es que resurge, sino que realmente se quita el velo, ¿no? Y vemos cómo la religión o la separación de la iglesia y el Estado es totalmente compatible con estos supuestos procesos democráticos. Ahora bien, ¿cómo es que la democracia, cómo es que se ocultan, ¿no? Los fundamentos coloniales de la democracia liberal dentro de la historiografía occidental y dentro de las ciencias políticas? ¿Por qué es que nunca se habla de la democracia liberal como algo que tiene que ver, ¿no? Con los procesos coloniales, con esa historia colonial que tiene Europa desde 1492? ¿Por qué es que se pueden contar y hacer narrativas de Europa en las cuales se borra, ¿no? Totalmente esa parte de la historia, ¿no? Bueno, le voy a tratar de responder con algunas tesis, ¿no? Una es de una ficción, ¿no? De que la antigua Grecia, ¿no? Es la cuna de la civilización occidental. Karina la semana pasada estuvo explicando espléndidamente esta nexo, ¿no? Que los europeos construyen, ¿no? Artificialmente ¿no? con la antigua Grecia. Esta tesis es pues parte de un revisionismo histórico, ¿no? De una reinterpretación de la historia que hacen los europeos hacia el siglo XVIII y aún en el XIX, que es un momento, ¿no? De Europa de una gran fascinación con la cultura griega, ¿no? Y esto juega un papel mucho, se da mucho en Alemania, con los románticos alemanes, incluso con la iglesia protestante, ¿no? Que también ve vínculos con los griegos, ¿no? Y empiezan pues a reescribir la historia y a construir nexos, ¿no? Con la cultura griega. Y esto es bastante irónico, ¿no? Porque como nos contaba Karina también el otro día, los europeos del norte, ¿no? En realidad llegan a conocer a los griegos tardíamente, ¿no? Porque es a través de los árabes y de España, ¿no? Que donde se traducen las obras de los griegos
que incluso llegan a conocerlas. Pero bueno, todo eso, por supuesto, también está negado y lo que se construye, pues, es artificialmente es esta cercanía, este nexo, ¿no?, con la antigua Grecia. Un autor que realmente nos relata este proceso de invención o reinvención de Europa, ¿no?, como la civilización occidental en base a la antigua Grecia, la hace también espléndidamente Martín Bernal, que escribió Black Athena, creo que se llama la Atenas Negra, ¿no?, en donde nos narra, ¿no?, un poco cómo es que se va dando esta historia, ¿no? Y yo la voy a resumir de manera que, por ejemplo, uno de los estratagemas que se hace es que se borran las raíces, ¿no?, históricas de la antigua Grecia, que tenían en África y en Asia Menor, como nos explicaba Karina, y se borran y se les atribuyen a Europa. Borrar a África, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no?, de la historia de la antigua Grecia tenía varias ventajas, ¿no? Una era que, bueno, justificaba, ¿no?, la trata de esclavos del transatlántico, ¿no?, que estaba en un gran apogeo en esos momentos, ¿no? Y bueno, también tenía la ventaja, ¿no?, de situar a los africanos fuera de la historia de las civilizaciones, incluso fuera de la historia misma, ¿no? Los africanos, así como los pueblos de Ayala, pues se convierten en pueblos sin historia, ¿no?, como decía Hegel, ¿no? O sea que los europeos, al apropiarse de la antigua Grecia, lo que hacen es desvincular, pues, a Grecia, la antigua Grecia, de sus influencias que venían, pues, de otros lados que no son Europa. Bueno, entonces, y se justificaba, ¿no? Era bastante conveniente porque justificaba la trata de esclavos y borraba los orígenes barbáricos, ¿no?, de los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, se quiere decir con todo esto de que los orígenes de Europa, ¿no?, la narrativa de los orígenes de la civilización occidental, descansa sobre una falsificación de la historia, ¿no?, y sobre argumentos racistas y coloniales, ¿no? Bueno, esto solo para empezar. Una segunda distorsión que se da en este proceso es que se supone que la democracia ateniense es el modelo de la democracia liberal, ¿no? O es que se origina en ella o se inspira en ella. Bueno, si vemos el modelo de Estados Unidos, podemos decir, bueno, esto tiene un poco de sentido, ¿no? Porque como sabemos, la democracia ateniense excluía a las mujeres y a los esclavos, ¿no? O sea que pues, la gran democracia de Estados Unidos igual, ¿no? Cuando nace excluye a mujeres y a los esclavos, o sea que tienen esa, uno se podría decir, bueno, sí, ahí hay como quizás una influencia, una inspiración en la griega, pero por supuesto cuando se habla de la democracia ateniense también muchas veces se obvia ese hecho de que excluía a mujeres y esclavos, ¿no? Pero en realidad la falacia que yo quiero subrayar más es que la democracia ateniense se constituye en el siglo VI antes de Cristo y en Europa y Estados Unidos se da en el siglo XVIII y más tarde en otras partes en ciertas partes de Europa hasta más tarde, ¿no?, en el siglo XIX. O sea que antropológicamente e históricamente no existen vínculos directos entre Europa y la antigua Grecia que puedan justificar, ¿no?, esta adaptación, toda esta influencia, ¿no?, de la antigua Grecia en Europa. Y bueno, y sobre todo de que Europa fue regida por monarquías absolutas y los pueblos vivieron en servidumbre a lo largo de casi toda su historia, ¿no? Fue una región del mundo sumamente eh, jerárquica, autoritaria, exclusionaria, y o sea que de ninguna manera se podían ver, ¿no?, como algunos procesos dentro de la cultura, ¿no?, de que podrían llegar a desarrollar la democracia liberal. Europa era, como nos explicaba Karina, realmente era como una península de Asia, era una periferia de Asia,
y está muy atrasada, oscurantista, ¿no? En guerra perpetua, debatiéndose por siglos con pandemias, la peste negra, en fin, y en permanentes guerras en las cuales se masacraban de manera impresionante. Entonces, bueno, esta construcción de estos vínculos pues no encajan, ¿no?, con las estructuras políticas de poder y sociales de Europa, pero sí existieron vínculos con las civilizaciones indígenas de Abya Yala y la Isla de la Tortuga, que tenían sus propias tradiciones, ¿no?, democráticas, que en la mayoría de los casos, ¿no?, eran mucho más justas e igualitarias que las del modelo griego o la que tenía la experiencia europea. O sea, cuando nacen las ideas de democracia o las supuestas revoluciones de la democracia, Europa con quien ha tenido un contacto directo ha sido con los pueblos indígenas de Abya Yala y la Isla de la Tortuga. En este libro de Amanecer de Todo, de Greber y Wengrow, pero muchos historiadores, incluso antes que ellos, nos narran, ¿no?, cómo los europeos, cuando llegaron a estas tierras, ¿no?, encontraron tradiciones de convivencia política, muy distintas a las que ellos conocían, y a lo largo y ancho, ¿no?, de América, y los presentaban con modelos sociales y políticos que jamás habían soñado, ¿no?, y con ideas de igualdad, ¿no? O sea, eso es muy interesante la discusión que tienen estos autores de la idea de igualdad, ¿no? Como de dónde proviene la idea de igualdad. Los europeos nos dicen que viene de sus virtudes, de su cultura, ¿no? Pero estos autores, Greber y Wengrow, nos explican muy bien de cómo esta idea de igualdad más bien proviene de las propias conversaciones que los europeos tienen con los indígenas de América. Él se refiere sobre todo al norte de América, pero sabemos muy bien que también se dan en Abya Yala, ¿no? O sea, los europeos no solo encuentran oro y plata en cantidades que nunca se imaginaron, también encontraron modelos sociales y políticos que no conocían y que eran, funcionaban pues con ideas que no eran basadas en jerarquías, ¿no? Sino y con esto no quiero romantizar, porque había una gran diversidad, ¿no? Pero aquellas sociedades que sí, digamos, se lograban estructurarse con la menor cantidad de jerarquías, funcionan con una serie de conceptos que nos indican pues a una idea de igualdad que eran totalmente ajenas para Europa. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, muchas de las pueblos indígenas, sobre todo en el norte, pero también existían en Mesoamérica, era, por ejemplo, la no existencia de género binario, ¿no? O sea incluso el hecho de que encontraron, por ejemplo, mujeres con mucho mayor poder social y político que los que ellos conocían, ¿no?, dentro de sus culturas, y a las mujeres que estaban totalmente subordinadas a un orden patriarcal, o sea, no comprendían, ¿no?, cómo podía existir, ¿no?, sin estos reglamentos de género. E incluso esta ausencia de un género binario, ¿no?, donde las mujeres no tienen ningún poder político y cultural o social, era incluso para los europeos, en la mente europea, un indicio de la barbarie, ¿no?, y del carácter no civilizado de los indígenas. Lo mismo como se vio la propiedad privada, ¿no? O sea, la ausencia de la propiedad privada se vio no como una ventaja, ¿no?, sino que más bien se vio como prueba, ¿no?, de la inferioridad. O sea que encontraron todos estos modelos de sociedades que operaban bajo distintas
ideas sin a veces centralización del poder o con jerarquías mucho más suaves, ¿no? Y jerarquías que operaban desde otros ángulos y no como los de clase y género, que eran muy importantes en Europa, ¿no? Todas estas fueron, de alguna manera, influencia, ¿no? Realmente de las ideas, ¿no? Que se van gestando en Europa de la democracia, ¿no? Pero por supuesto, todo este encuentro de ideas y de otros modelos, ¿no? No está registrado dentro de la historiografía occidental, ni dentro de la historia de las ideas políticas, ¿no? De las ciencias políticas occidentales. Usted lee cualquier texto de las ideas políticas y del universales del mundo, no va a encontrar las de Abya Yala y no solo de Abya Yala, sino que siempre puede ser referente histórico, siempre es Europa. O sea que todo esto que se aprende, ¿no? en Europa, en América, en Abya Yala, ¿no? Es borrado, ¿no? O sea, siempre se piensa de que Europa influye sobre Abya Yala, pero que no sucede al revés. Pero lo que sucede es de que esas influencias se borran y no entran, ¿no? Dentro de las historiografías. O sea que, como en el caso que contaba anteriormente, de cómo África se borra de la historia de la antigua Grecia, las tradiciones políticas de los indígenas de Abya Yala son también borrados, ¿no? De la historia y la ciencia política y no son pues incluidas en los compendios de ideas políticas, y lo que resulta entonces es que toda idea emancipatoria, toda idea de justicia, no, toda idea de democracia se supone, bueno, que son realmente, la fuente exclusiva es Europa y Estados Unidos, ¿no? Es el carácter cultural y nacional de estas regiones del mundo las que hacen posible generar ideas emancipatorias, ¿no? Bueno, pero la colonialidad de la democracia todavía no radica, ¿no? En el origen de las ideas en sí, tampoco. No es lo que yo más quisiera recalcar, sino que lo que realmente define, ¿no? Lo que es la colonialidad de la democracia es que la conquista y la colonización de Abya Yala es lo que materialmente constituye no solo la posibilidad, ¿no? De que los europeos obtengan riquezas en una abundancia sin precedentes en la historia, sino que les permitió desarrollar el capitalismo en base a la esclavitud y el trabajo forzado que se implanta en la colonia, sino que, y pongan atención, sino que también les permite o les obliga, creo que estoy congelada ahí, constituir estados-naciones en Europa con principios de soberanía y sufragio limitado a los varones libres que poseen propiedad privada, con el fin, ¿no? de ordenar territorialmente al interior de Europa los capitales acumulados en la empresa colonial. Y luego, pues eso permitiría la reproducción ampliada del capital. Lo que quiero decir con esto es de que es la creación del capitalismo mediante el colonialismo, ¿no? Y la generación de capitales es lo que va a exigir, ¿no? De que Europa se construya el Estado moderno, ¿no? O sea que el Estado moderno se origina, pues, es un orden del capital, se deriva del capital mismo que ha sido acumulado, ¿no? A través de la explotación colonial, de las minas, la plantación, la trata de esclavos, el comercio mundial, ¿no? Pero también, ¿no? Les obliga, ya porque aquí ya estas son sociedades capitalistas, ¿no? Les obliga a disciplinar y a ordenar, pues, la relación capital y trabajo al interior de Europa, ¿no? La creación del Estado moderno, al calor del colonialismo, ¿no? Se surge como necesario para pacificar, ¿no? la rivalidad y la competencia entre los capitales europeos.
Por otro lado, ¿no? Me están escuchando porque me veo congelada aquí en el video. Sí, bueno, creo que sí. Bueno, por otro lado, la conquista y la colonización, ¿no? No solo pues obliga a tener un Estado-nación que ordene los capitales, sino que también obliga a ordenar las relaciones de capital y trabajo al interior de la colonia. O sea, dentro de la colonia, ¿no? Está la redistribución de las tierras comunales de los indígenas entre los colonizadores europeos, ¿no? Y que se daban pues en propiedad privada, y también el trabajo esclavizado, ¿no? Que también era pues propiedad privada, ¿no? Esto es también lo que hace posible, ¿no? Al capitalismo, pero hace también necesario, ¿no? La conversión de los usurpadores varones, que eran en su mayoría varones europeos, ¿no? Blancos, en sujetos de derecho, para así poder pacificar y resolver los conflictos que se dan entre ellos, ¿no? Porque evidentemente las rivalidades no solo se dan dentro de los territorios europeos, sino que se dan también dentro de la colonia. O sea que era necesario, para ordenar las relaciones dentro de la colonia, pues se necesitaba concebir una especie de pacto o contrato social, ¿no? Entre los Bueno, creo que hubo un corte ahí, ¿verdad? Sí, les Bueno, pedimos voy a paciencia continuar, porque ¿me sí, escuchan? se cortó la transmisión. Sí, sí, se Bueno, escucha perfecto. ok, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo era que se necesitaba también ordenar las relaciones al interior de la colonia, ¿no? Se necesitaba como un pacto social, un contrato social que es entre los colonizadores, ¿no? Que justificaran su presencia, ¿no? En esos territorios ajenos, ¿no? El robo de las tierras y pues ordenar a las relaciones entre ellos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que garantizara la exclusión de indígenas y la gente esclavizada de cualquier reclamo de tierras, libertad y derechos. O sea que las ideas democráticas y los procesos, ¿no? Que van llevando a la Revolución Americana, ¿no? Y a la pues, constitución de la democracia liberal, ¿no? Realmente pues nace de esta sociedad colonial que se va construyendo en base pues a un contrato social entre los colonizadores blancos hombres y pues un pacto social que debía de garantizar pues la exclusión de cualquier reclamo de las tierras de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, se decía de que esas tierras nunca fueron privadas y por lo tanto nunca le pertenecieron a ellos, ¿no? O sea, que robarle las tierras a los indígenas no constituía un robo porque ellos nunca fueron los propietarios, ¿no? Los esclavizados eran pues, no eran seres humanos y bueno, entonces todos estos argumentos eran argumentos para excluirlos, ¿no? De cualquier reclamo de tierras, derechos o libertad. Por ende, la ocupación de las tierras indígenas y la economía esclavista formaron el sustrato, ¿no? Y el fundamento no solo del capitalismo y del Estado moderno, sino que de la democracia liberal. O sea que por definición, ¿no? La colonia es como la exterioridad, ¿no? De la democracia liberal.
en sentido de que no es que está fuera, sino que necesita estar afuera, excluida, para que funcione la democracia liberal, para que funcione pues para lo que fue creada, para crear privilegios y justificar pues la colonia, ¿no? La conquista y la colonización. O sea que la exclusión, ¿no? de la colonia, de los colonizados y colonizadas, pues es una como precondición, y la condición de posibilidad, ¿no? de la figura del Estado moderno, la figura del ciudadano y la democracia liberal. Por eso, en muchos sentidos, y sobre todo pensando desde Estados Unidos o Europa, donde más se tejen estas ideas, es que sin el esclavo, pues no hay tal ciudadano. O sea que una de las cosas que yo puedo concluir con esto es de que dentro de la teoría descolonial, por ejemplo, siempre se afirma, ¿no? de que sin colonialismo no hay capitalismo. Pues yo agrego, ¿no? de que sin colonialismo tampoco no hay democracia liberal. Bueno, voy a resumir ahorita, ¿no? O sea, sin una colonización, ¿no? En base a una lógica de exterminio, la anexión de vastos territorios, y la explotación de sus superabundantes riquezas naturales, la esclavitud y el trabajo forzado de la masa indígena, ¿no? Sin una masa desposeída, carente de estatus humano, sin un sistema económico que concentre la riqueza en los colonizadores europeos, incluso sin la rivalidad colonial entre católicos y protestantes, no se habría podido desestabilizar el papado, ni la monarquía, separar la iglesia del Estado, secularizar el poder político, ni establecer un régimen que ordenara la propiedad privada del saqueo de las tierras, de las minas y todos los tesoros que fueron sacándose, que fuera ordenando pues los capitales amasados entre los distintos grupos empresariales de los emergentes poderes coloniales, ni se hubiera podido constituir pues por ende estados modernos y democracias liberales. O sea que toda esta triunfos de cuales Europa y Estados Unidos les gusta, se sienten muy orgullosos, ¿no? En realidad, pues, son todos sistemas que se originaron, pues, en la situación colonial, en el hecho colonial. O sea que todo esto, ¿no? Lo que quiero decir es que para que todos estos procesos se pudieran llevar a cabo y llevar adelante en forma más o menos ordenada, era necesario demarcar territorios y crear fronteras, ¿no? Había que crear estados-naciones, habría que crear la idea de una nación, ¿no? Y una nacionalidad, limitados a un pueblo, ¿no? A una lengua, a una religión, a un dios, a una cultura, ¿no? O sea, todo es mono, ¿no? Nada de plurinacional aquí, aquí esto se establece, ¿no? De manera que es un sistema de exclusión, ¿no? O sea, se crean todas estas barreras y fronteras y todo eso para que para que haya una exclusión. Y luego, una vez que imponen al resto del mundo, ¿no? el sistema interestatal, ¿no? porque en la medida que las colonias se van independizando de los poderes coloniales, van a tener que organizarse como estados-naciones y aceptar, ¿no? el derecho internacional que les precede, o sea, que fue creado por los europeos antes, ¿no? Y tienen que pues, entrar pues, en un proceso político, organizarse políticamente, internamente, ¿no? con la secularización de la política y un pseudo sistema democrático basado en la ¿no? un ciudadano, un voto, que, bueno, como he dicho antes, pacifica a los pueblos, pacificaría, ¿no? a los pueblos europeos en Europa y en las colonias, ¿no? porque estos incurrían sublevaciones contra la concentración de la riqueza y la extrema pobreza, ¿no? O sea, habían permanentes levantamientos y sublevaciones. Y ya voy a venir a la cuestión de género, que por ahí vi, creo, un comentario en relación a eso. Voy a terminar esta parte, ¿no?
en la cual he tratado de esbozar, ¿no?, cómo la democracia liberal tiene su fundamento en la colonialidad, es, pues, bueno, en la narrativa eurocéntrica, nada de estos procesos, ¿no? Todos estos procesos se ven desvinculados, ¿no?, de las colonias. Para ellos el origen del Estado moderno, el capitalismo, el principio de la soberanía, lo ven, ¿no?, bueno, muy remotamente en principio con la antigua Grecia, pero después, ¿no?, o sea, ven su materialización, ¿no?, en el fin de las guerras religiosas en Europa, que se pasaron cientos de años masacrándose entre protestantes y católicos, ¿no? Lo ven, ¿no?, en el Tratado de Westfalia de 1648, que es una supuesta paz cristiana y donde se origina, pues, el principio de la soberanía. Después, ¿no?, y lo ven también como el triunfo, ¿no?, del protestantismo sobre el catolicismo, ¿no? Lo ven como resultado de la ética protestante, ¿no? O sea que la democracia liberal no la ven para nada, ¿no?, que tenga que ver con la colonia, sino que solo lo ven con procesos internos, ¿no? Lo ven, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no?, con la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Americana, ¿no?, de 1776, sin reparar, por ejemplo, para nada que Francia era una poder colonial, ¿no?, y que Estados Unidos era una sociedad esclavista. Y por supuesto la revolución haitiana ahí se la pasan por encima, ¿no? O sea que eso es, ahora yo quiero pues hablar, sí, un poco de la cuestión de cómo entra la cuestión de género. La última pregunta pues que quiero responder es cómo se logra sostener, ¿no?, la democracia liberal pese a sus raíces, ¿no?, en la colonialidad y sus fundamentos, ¿no?, democráticos, ¿no?, porque estas son sociedades colonialistas y esclavistas, ¿no? Bueno, yo respondo en parte esta pregunta con el pacto social colonial de raza y género. Yo en lo que he escrito, ¿no?, he hablado de los debates sobre el contrato social, ¿no?, de Hobbes y de Locke, ¿no? Incluso pues el contrato sexual de Carol Paiteman, ¿no? He hablado de toda una serie de los debates y la crítica, ¿no?, al contrato social, ¿no?, que incluye, por ejemplo, el contrato sexual de Carol Paiteman, el contrato racial de Charles Mills, que es un filósofo jamaiqueño que murió hace poco en realidad, el contrato colonial de Robert Nichols, un investigador indígena de Norteamérica, y el contrato postcolonial de Christina Kittins, una politóloga norteamericana. No me voy a meter ahorita en estos debates, pero sí quiero hablar de un entramado, ¿no?, de pactos sociales que se dan en la condición colonial, ¿no?, y que son pues las condiciones el entramado de pactos sociales como que conforma, ¿no?, las condiciones en que la democracia liberal pues se desarrolla y que ha tenido que mantener, ¿no?, para poder sostenerse a través del tiempo. La historiografía y la ciencia política occidental no solo ha sido eurocéntrica, ¿no?, y racista y colonial, también ha sido profundamente heteropatriarcal, ¿no? Por ejemplo, el papel que juega la violencia sexual, ¿no?, como herramienta, ¿no?, de exterminio y dominación colonial ha sido borrada totalmente de la historia colonial, ¿no? O sea, la forma en que para expropiar y robar las tierras a los indígenas, ¿no?, se dio a partir, ¿no?, de lo que ellos llaman la lógica de eliminación, y la lógica de eliminación pues dependía pues de violaciones sexuales masivas, ¿no?, de las mujeres indígenas, y de ahí se va reproduciendo eso en la esclavitud, con la violencia hacia la mujer esclavizada, ¿no?, que es violada sistemáticamente por su propietario, ¿no?, en el cual termina los hijos que salen de esas uniones nacen esclavos, son expropiadas, incluso el esclavista hasta viola a sus propias hijas, ¿no? O sea, la violación sexual es algo una
piedra angular, ¿no? De los procesos coloniales, pero también están totalmente obviados de estas historias. Incluso, ¿no? Dentro de las historiografías decoloniales, la cuestión de género y la cuestión de la violación sexual no juega, no tiene el papel que debería de tener, y por ende, pues no contamos las historias, incluyendo todo esto, en qué papel juegan, ¿no? En la formación, ¿no? Del sistema moderno colonial capitalista, heteropatriarcal, ¿no? Y por supuesto, el papel que juegan dentro del desarrollo de la democracia liberal. Entonces, obviamente, ¿no? Que si queremos tener la historia más o menos completa, porque es que las historias nunca se acaban de contar, es importante ver la parte de la cuestión de género y la patriarcalización, ¿no? ¿Qué papel jugaron en la constitución de la democracia liberal? Karina, la semana pasada explicaba espléndidamente también cómo se dan los procesos de patriarcalización, ¿no? En Abya Yala. Yo quisiera solo agregar, ¿no? De que, que la patriarcalización en sí no es una imposición, ¿no? Del sistema binario de género. De lo que se trata en realidad es de la negación del estatus de género a la gente de la colonia. Y esto se da no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres, a los varones. Lo que vemos es un proceso de desgenerización. No es que se viene y se implanta el sistema de género binario a la colonia. Como nos ha explicado María Lugones, pero antes que María Lugones ya lo habían hecho realmente afroamericanas como Hortense Spiller, ¿no? Nos hablan de cómo las personas esclavizadas o las personas indígenas no eran sujetos de género, o sea, no se veían como mujeres o como hombres. La feminidad y la masculinidad no era atribuible para ellos porque se veían como bestias. Se reducían, pues, Hortense Spiller lo dice, a la carne. Eran personas que eran deshumanizadas y bestializadas y por tanto no tenían género. En la colonia, pues, no había humanidad, ¿no? Pese a todos los debates de Valladolid y el otro, todo eso hacia allá en las Américas era obviamente obviado, ¿no? No había humanidad y no había género. Había racialización, ¿no? Pero había una desgeneración. No se les aplicaba, ¿no? Género. Esta deshumanización, ¿no? de tanto de hombres como de mujeres de la colonia, lo que significó dentro del sistema político y el desarrollo de la democracia liberal es pues su exclusión, ¿no? Dentro del sistema político. O sea, como gente de la colonia, no tienen en principio derecho a la ciudadanía, no tienen derecho al voto ni a ser elegidos para un cargo oficial. Incluso no tienen derecho a vivir en democracias liberales. Véanse bien cómo sistemáticamente todo país de Abya Yala, por el tercer mundo, que logra, digamos, construir, pues aunque sea una democracia liberal, inmediatamente son derrocados esos gobiernos, ¿no? O sea, porque deben de permanecer en la exterioridad de los derechos civiles y de la democracia liberal. Como seres deshumanizados, desgenerizados, racializados, ¿no? O racializadas, están fuera del ámbito humano y están fuera del ámbito social y están fuera del ámbito político. Ahora bien, miren, lo curioso es que para poder participar en el sistema político de la democracia liberal, ¿no? Hay que reclamar, ¿no? En primer lugar, el estatus humano, un estatus de humano. Si ustedes se fijan en los años 60 aquí en Estados Unidos, cuando por la lucha por los derechos civiles de los negros, los hombres caminaban con un rótulo que decía soy un hombre, ¿no? Las mujeres negras y
luchaban, ¿no?, por ser reconocidas como mujeres, ¿no?, como se luchaba por lo que se llama la respetabilidad, ¿no? O sea que para poder participar en estos procesos, primero entonces había que reclamar un estatus de ser humano. Una vez que se obtiene el estatus de ser humano, entonces el segundo paso es que hay que establecer un régimen heteropatriarcal, ¿no?, dentro de las propias comunidades colonizadas. O sea, dentro de todos estos procesos lo que hay es una interiorización del sistema de género, que interesantemente, y ahorita lo estoy pensando, más bien lo hacen más las propias comunidades que lo que se impone tanto de afuera, porque de afuera lo que se impone es la deshumanización. Pero para poder salir de ese estatus, hay que conseguirse ese estatus de humano y de género, ¿no? De hombre o de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Para así poder aparecer, ser ciudadana, ciudadano y ser sujeto de derechos, ¿no? Poder defenderse como mujeres y como hombres ante la ley, ¿no? En el caso de la violencia sexual, por ejemplo, las mujeres no podían reclamar que fueron violadas, ¿no?, en el contexto, en una corte, ¿no? Y siempre se juzgaba contra ellas porque decían, no, pero ustedes son negros, no son negras, ustedes no son violables porque ustedes no son seres humanos, ¿no? Entonces, se necesitan todos esos requisitos, ¿no?, para aspirar, ¿no?, a derechos civiles, a la ciudadanía. En otras palabras, ¿no?, la democracia liberal exige, ¿no?, la aceptación del patriarcado, del capitalismo y del racismo y del imperialismo. Y por eso es que nosotros vemos esa historia tan confusa, ¿no?, de las feministas occidentales, ¿no?, que quieren obtener derechos como el derecho al voto, de ciudadanía o mejor pago igualitario, etcétera, pero tienen que lo hacen, ¿no?, pactando con los hombres blancos, ¿no? O sea, lo hacen aceptando los términos de los pactos, del pacto social entre los hombres blancos colonizadores, o sea, aceptando pues los principios racistas y coloniales e imperialistas, ¿no?, que tiene el sistema, ¿no? O sea que pero para tanto la gente racializada también tiene que aceptar esos términos si quiere obtener la ciudadanía. Para los indígenas es interesante aquí porque significa, sobre todo aquí en Norteamérica, significa, ¿no?, aceptar su propia desaparición, ¿no? Una vez que se subsume al sistema federal, la comunidad indígena queda pues aniquilada. Y algo similar sucede con Abya Yala, ¿no? O sea, para ser reconocidos como estados, naciones, soberanos, libres, independientes y democráticos, ¿no?, se necesita aceptar el derecho internacional que lo define como pueblo bárbaro incivilizado, y pues tiene que aceptar esa posición de pueblo bárbaro y a civilizar, ¿no?, por Occidente, y lo obliga, o bueno, y en el caso de Ayala ya sabemos que las independencias fueron luchadas más que todo por los criollos y los mestizos, que muy alegremente aceptan estas condiciones porque van a construir un colonialismo interno, ¿no? O sea, pero para poder incluso ejercer ese colonialismo interno, tienen que aceptar pues los principios, ¿no?, del Estado moderno, del derecho internacional y de la democracia liberal. Y de esa manera poder seguir destruyendo, ¿no?, los sistemas políticos autóctonos que se generan, ¿no?, a partir de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Y se vuelve, ¿no?, también imposible crear modelos alternativos, ¿no?, sin ser objetos de violencia. Ahora bien, los hombres blancos europeos, ¿no?, que provienen de una cultura profundamente cristiana y heteropatriarcal, también, o sea, ese pacto que construyen exige también que las mujeres blancas europeas también estén excluidas, ¿no?, de la ciudadanía. Porque este pacto social que se genera en el momento de la colonia y luego
se constituye como el poder, ¿no? De la democracia, es un pacto, ¿no? Que se gesta entre hombres blancos, entre capital y trabajo, ¿no? Y está configurado, pues, de acuerdo con los intereses del sistema moderno capitalista heteropatriarcal y de la democracia liberal. Bueno, este pacto social, pues, es obviamente un pacto desigual entre capital y trabajo, ¿no? Y lo que busca, ¿no? Es pacificar, ¿no? Los reclamos que los hombres pobres o proletarizados, los hombres blancos, ¿no? Necesita, está hecho como para calmarlos, ¿no? Para pacificarlos, y se hace a cambio, ¿no? De la domesticación de las mujeres blancas, ¿no? Y la promesa, esta es la promesa que se le da al hombre blanco, ¿no? Y al pobre, ¿no? Sobre todo el proletarizado, que de que nunca van a descender al estatus de esclavitud, ¿no? Que nunca van a ascender, ¿no? Al nivel de un indígena o una persona negra, no blanca, y que nunca caerán bajo la autoridad de una mujer, ¿no? Es decir, que es un pacto social, ¿no? Es un arreglo, ¿no? Que es racial, racista, colonial y de género. Este pacto no solo exige la exclusión de la gente de la colonia, sino que exige, ¿no? Que las mujeres blancas también estén excluidas, ¿no? Pero esto hace, ¿no? De que este pacto social de capital y trabajo entre hombres blancos sea muy obligadamente, ¿no? Descansa sobre una base muy frágil, ¿no? Es fácil de desestabilizarlo, ¿no? Y, y esto lo vemos dentro del capitalismo y la democracia liberal, ¿no? O sea, porque cada vez, ¿no? Que el capitalismo, por ejemplo, se vuelve rapaz, ¿no? Y se concentra cada vez más la riqueza o entra en esas crisis cíclicas que tiene el capitalismo, lo que se ve, ¿no? Es de que se sublevan, pues, los hombres pobres, ¿no? Entonces ahí se destabiliza el sistema, ¿no? Cada vez que las mujeres blancas pujan también por entrar por la ciudadanía, ¿no? Y por obtener también privilegios de clase y de raza, ¿no? El sistema, la crisis de la democracia y el capitalismo, pues, entra en crisis también. Y cada vez que la gente de la colonia busca ser partícipes en la democracia liberal, ¿no? O buscan su descolonización a través de la creación de otros modelos, lo que sucede también es que el modelo pues entra de nuevo en crisis, ¿no? Es decir, entonces que este entramado, ¿no? de pactos sociales entre hombres blancos europeos, no solo ha sido pues construido a partir del Estado moderno y la democracia liberal, sino que es inestable. Siempre va a ser inestable y en realidad está dispuesto, ¿no? a una manera en que coloca a todos los grupos unos contra todos. Se da la situación hobbesiana, ¿no? Donde la guerra de unos contra todos, que se supone que según la ciencia política, según Hobbes y Locke, ¿no? Es el estado, se sale del estado natural donde está todo el mundo en guerra contra todos y ese estado natural pues se deja atrás a través de un pacto social entre hombres, ¿no? Y es lo que pues pone fin a la anarquía, ¿no? Pues más bien yo lo que veo es todo lo contrario, que la democracia liberal, a través de este entramado de pactos sociales, lo que coloca es a todo el mundo en contra de todo el mundo, ¿no? Porque cada vez que alguien puja por tener derechos y gana esos derechos, alguien pierde privilegios, ¿no? Y, o sea, que siempre tiene que hacerse a expensas de otro grupo. Siempre hay que transar, ¿no? Con el colonialismo, con el racismo, con el orden patriarcal. ¿No? En el caso de las mujeres blancas siempre ha sido, pues, muy claro, ¿no? O sea, todo privilegio, ¿no? Ha sido realmente
ganado con un pacto social así colateral, ¿no? Que hacen con los hombres blancos, ¿no? Y incluso hoy lo podemos ver en cómo las mujeres blancas son fundamentales hoy para llevar adelante las guerras y todas estas intervenciones militares constantes de Estados Unidos. O sea que la situación jovesiana es la que, más bien, la democracia liberal es la que crea esa situación jovesiana. O sea que esta contradicción inherente, ¿no? En la democracia, o en lo que yo llamo la colonialidad de una democracia, se profundiza, ¿no? Y la vemos cada día profundizándose cada vez más a medida que vemos, ¿no?, la concentración del capital como nunca se ha visto en la historia del mundo, ni siquiera en la era colonial dicha, propiamente dicha, a medida que la promesa al hombre blanco de que jamás va a descender, ¿no?, al estatus de una persona de color, una persona del tercer mundo, de la colonia, esa promesa se ha roto, ¿no? Entonces, de ahí el surgimiento del fascismo que vemos hoy, ¿no? O sea, a medida que las mujeres blancas van obteniendo también más privilegios, vemos un resentimiento enorme, ¿no?, por parte de los hombres blancos hacia las mujeres, y vemos cómo la violencia sexual, ¿no?, se está exacerbando. Y todo esto lo vemos también, lo podemos conversar, también se ve en Abya Yala, ¿no? Porque Abya Yala, los mestizos y el Estado del mestizo criollo hace también sus transacciones, construye un colonialismo interno, y también, pero esta situación colonial en la cual tanto hombres como mujeres en el fondo no pueden cumplir con las normas de género que dicta la democracia liberal y el capitalismo, también vemos cómo se va, a medida que se va exacerbando la crisis, vemos también cómo va en aumento, cómo también vamos más cada vez hacia la derecha, vemos también el recrudecimiento de la derecha, del fascismo blanco que tenemos dentro nosotros en América Latina. Y también vemos cómo a medida de que las comunidades indígenas y afrodescendientes y todos los movimientos sociales van pujando y creando, ¿no?, nuevos modelos y nuevas maneras de convivir políticamente, se va desestabilizando, ¿no?, el sistema, y a medida que, pues, yo digo que nos estamos preparando como una especie de una segunda descolonización, vemos como el sistema se está desmoronando, y obviamente se está desmoronando porque en este momento de intercambio imperial, ¿no?, Europa y Estados Unidos pues están en un proceso de caída libre, ¿no?, en un derrumbe que no está haciendo caer todos estos, se ha revelado, ¿no?, toda la farsa e hipocresía, ¿no?, que tiene la misión civilizatoria, el modelo capitalista y de la democracia liberal. Así que ahí voy a terminar. Muchas gracias por su atención. Disculpen que me tardé tanto, no sé cuánto me habré tardado. Estoy abierta a preguntas, no sé cómo va a funcionar esto. Sí, acá, a ver, voy a, ¿cómo se dice? A realizarle, primero agradecerle por la exposición, y segundo, voy a leerle algunas preguntas que fueron dejando en el chat del Google Meet. Por ejemplo, ¿cuáles serían las perspectivas o las metodologías para la profundización de la democracia en esta nueva época de construcción de un mundo multipolar? ¿Cuáles son las sociedades que no tenían jerarquías? ¿Qué es alteridad por ósmosis? Y una que dice, perdona mi ignorancia, Breni, pero no sé cuál es la isla de la tortuga que nos estás hablando. Esas son las primeras, por ahí, si querés responder eso, y luego te leo las otras. Ya, gracias. Bueno, para empezar por la segunda, así le llaman los indígenas de Norteamérica a lo que son los territorios de hoy de Estados Unidos y Canadá. Le llaman, así como nosotros llamamos Abya Yala en el sur, la isla de la Tortuga, pues son esos territorios. Le llaman Turtle Island, la isla de la Tortuga. Pues no sé si capté del todo la primera pregunta, pero ¿cuáles son las perspectivas para profundizar
la democracia en un mundo multipolar, ¿no? Me parece que esa fue la pregunta. Sí, Sí. Bueno, no sé si tengo realmente una respuesta total, ¿no? A esa pregunta. Sin duda, como decía al principio, ¿no? La forma en cómo se concibe, ¿no? Esta construcción de un mundo multipolar, bueno, eso se ve como una afrenta, ¿no? Al modelo occidental, ¿no? Y se ve pues, como que si eso fuera realmente la autocracia y el autoritarismo, ¿no? Este, eh, y eh, yo, ese, yo creo de que en la construcción de un mundo multipolar definitivamente es un respiro, ¿no? Para los pueblos no occidentales que hemos estado sufriendo 500 años, ¿no? De un dominio casi absoluto, ¿no? De Estados Unidos y Europa, ¿no? Y sobre todo nosotros aquí en Abya Yala. O sea, nos permite un margen de negociación que no existía antes. Por supuesto, vemos que en la medida que esta rivalidad, ¿no? Entre Estados Unidos, Europa y China, o sea, vemos, ¿no? Cómo eh, se, eh, se agudizan, ¿no? Las relaciones. O sea que es un momento peligroso, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, y eso lo vemos con todas las guerras que se están gestando, ¿no? O sea que, bueno, por un lado hay que estar consciente de ese lado, ¿no? Por otro lado, vemos que al mismo tiempo que eso está sucediendo, ¿no? Ese derrumbe de Occidente, vemos que en todas partes del mundo, ¿no? En África, en Abya Yala, se están ensayando y se están resucitando, ¿no? Y reparando, restaurando formas de convivencia comunitaria, política, que había, eh, disculpen que tengo que contestar esto aquí. Eh, eh, había que, ya se me perdí el hilo. Sí, bueno, que se están gestando pues una serie de modelos que no les están poniendo atención en Occidente, ¿no? O sea, eh, no se pueden imaginar de que realmente este mundo que se ha visto siempre de menos, ¿no? Pueda realmente como crear otras alternativas. En el caso de Abya Yala, yo creo que se está dando mucho de eso, pero creo que todavía hay bastante camino que, que caminar, ¿no? Eh, Nuestra condición colonial, ¿no? No solo generó pues un derrumbe de los pueblos que estaban aquí antes, ¿no? Y, aunque de ninguna manera quiero decir que fueron destruidos completamente, ¿no? Vemos muy claro, ¿no? Cómo se ha sobrevivido pese a todo, ¿no? Todos estos siglos y cómo se han ido construyendo alternativas. Pero un problema que yo veo en nuestras sociedades y esa sociedad colonial que se construyó, realmente es el pueblo del mestizaje y esa alianza mestizo criolla, ¿no? Que existe y que ese es un pacto, ¿no? Al interior de Abya Yala que existe y es un pacto que hay que romper, ¿no? O sea, y que cualquier modelo de convivencia política que generemos tiene que partir de un diálogo abierto y la manera de poder construir pues una convivencia entre todos estos nuevos gentes, ¿no? Que ahora ocupan, ¿no? Estos territorios que fueron usurpados, ¿no? Había incluso que hablar incluso de la usurpación de las tierras eh, de qué manera podemos, digamos, restaurar, ¿no?
lo que se violó, ¿no? Hace 500 años, y que incluso las violaciones han sido a veces hasta más profundas, ¿no? En el proceso republicano. Bueno, hasta ahí dejo. Bien, ahí te digo un par de preguntas más. Uh-huh. Gerardo Palizán pregunta, ¿qué diferencia hay entre comunidad y revolución social? Otra pregunta es, frente a la democracia liberal, ¿existiría otras democracias diferentes o es posible practicar otras democracias? Esas dos. De ahí te sigo diciendo en un ratito. Ok, gracias. Sí. Sí. Bueno, qué interesante esta primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y revolución social? Lo que se me ocurre es que estos términos, la comunidad creo que tiene un nexo, una tradición más indígena y africana, ¿no? Que de más sociedades colectivistas, ¿no? Que existieron y pues hasta incluso existieron en el propio Occidente. Mientras que la revolución social yo sí la veo ya atada a la modernidad, ¿no? O sea, las revoluciones, ¿no? Esa idea de revoluciones son siempre atadas pues, a una revolución, ¿no? Contra las monarquías o contra la revolución contra el capitalismo, ¿no? Es una revolución obrera. O sea, está muy ligada a procesos históricos que yo los veo más ligados a algunos de los procesos al interior de Europa, pero que siempre están ligados con la colonia también, ¿no? Esos procesos de levantamientos internos a Europa también habría que volver a estudiar, ¿no? Al calor de eso. O sea que esa es la diferencia que yo veo, ¿no? O sea, la lógica comunitaria, es normalmente incluso vista como algo opuesto, ¿no? A la democracia liberal que está muy enraizada, ¿no? En lo que es el individuo y el individualismo, ¿no? Por eso esas fórmulas de un ciudadano, un voto, pues, no es una cuestión colectiva, ¿no? Sino que realmente es como una suma de individuos, ¿no? Y no se ve, pues, como una comunidad de intereses. Con respecto a si se pueden construir otras democracias distintas, ¿no? Yo creo que hace tiempo se está tratando de hacer eso, incluso ¿no? Marx tenía una crítica también a la crítica, a la crítica liberal, o a la democracia liberal. Y sí, pues han habido muchos intentos, ¿no? De democracias directas, participativas, la democracia liberal, ¿no? Perdón, radical. Hay un montón de democracias que tienen otro apellido, ¿no? Interesantemente, siempre tienen como molde, ¿no? Esta democracia liberal, ¿no? O sea, normalmente se reconoce, ¿no? Como las limitaciones y lo que se trata es, pues, de hacer ciertas modificaciones para que, digamos, sí, darle ciudadanía a las mujeres, darle ciudadanía a los indígenas, a los negros, a la comunidad LGTBQ, ¿no? O sea, cada vez es una especie de integración, ¿no? Y una especie de multiculturalismo democrático, ¿no? Pero, pues sí, y en ese sentido alguien dice que si es un freno a la revolución, yo sí, o sea, tiene algo de verdad eso de que es un freno, ¿no? O sea, vivir en sí, o sea, y sobre todo a la altura que estamos de la historia, ¿no? O sea, ya de una vez por todas tenemos que mirar de frente, ¿no? Todas las contradicciones que tenemos al interior de nuestras sociedades, también tenemos que reconocer, ¿no? Nuestra condición colonial que hay, ¿no? O sea, de ninguna manera somos pueblos soberanos, de ninguna manera nuestra soberanía es igual a la de Europa o la de Estados Unidos. Somos súbditos, subordinados, ¿no? Al derecho internacional. Por eso, por ejemplo, ahorita con todo esto de Israel no vemos
que es casi imposible, ¿no? Que un pueblo de la colonia lleve realmente, no, arresten a, a Netanyahu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya Estados Unidos amenazó que va a invadir, ¿no? La corte, porque esa corte está hecha solamente para castigar a la gente de la colonia. O sea que sí, el sistema total, ¿no? Está hecho en forma de exclusión. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que estar, no apostarnos a ese modelo, verlo de frente como es, ¿no? Que es un sistema colonial, racista, patriarcal, heteropatriarcal, y sí, aspirar a otro sistema, que no necesariamente tenemos que llamarlo de democracia también, ¿no? De alguna manera la palabra ya está bastante gastada y ya, o bastante comprometida, ¿no? Con una serie de procesos que nunca nos han servido a nosotros. Entonces, yo creo que sí, que el desafío, ¿no? Realmente está en que vayamos construyendo, ¿no? Poco a poco. Y quizás lo que podría decir es que con ese poco a poco, ¿verdad? Pues no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Eh, Eso también, si se pueden exigir cuotas. Sí, bueno, se ha hecho ya. Y lo que vemos es que no nos llevan a nada, ¿no? O sea, por ejemplo, las cuotas de mujeres en los partidos, lo que lleva es a atraer a mujeres de la ultraderecha, ¿no? A que escalen en la jerarquía política, ¿no? O sea que, como decía, o sea, esa cuestión de las cuotas y de integración es un precio alto, ¿no? Que se paga. E incluso la democracia liberal logra sostenerse más tiempo en la medida que va integrando, pero así a cuentagotas, ¿no? O sea, escogiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, escoger a Obama como presidente o a tener a una ministra indígena, ¿no? O a mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, la mujer ante las Naciones Unidas, que ha estado vetando todas las condenas a Israel, no es una mujer negra, ¿no? O sea, son cuotas de poder que se van repartiendo y de esa manera crear, ¿no? La idea de que el sistema ya se ha restaurado a sí mismo, que tiene la capacidad de involucrarse, pero ya se sabe que al entrar al sistema es muy difícil cambiarlo desde adentro, ¿no? Eh, por ende, sí, yo no quiero ser tampoco absolutista también y decir, ay, no, todo está malo y qué sé yo, ¿no? Pero sí, lo que sí es importante es reconocer que existen limitaciones profundas, ¿no? Al querer, por ejemplo, el querer descolonizar el Estado dentro del Estado, por ejemplo, ¿no? Ahí hay pues una contradicción, ¿no? Que habría que explicar y estar conscientes y considerar, ¿no? A la hora de generar nuevas concepciones, ¿no? de convivencia política. Ahí lo dejo. Muy bien. Acá le dejo unas preguntas que sí, si me puedo escuchar, sí. Preguntaron desde un inicio Nelly Méndez si la democracia participativa o revolucionaria tiene las mismas raíces que la democracia liberal. Y le hago otras tres que por ahí puede contestarlas en una. ¿Cuál sería el papel de las mujeres y las diversidades frente al fundamentalismo religioso en el contexto de la democracia? Y en el contexto que nos has venido comentando, ¿cuáles podrían ser los riesgos y posibles beneficios de plantear demandas en términos de derechos humanos? ¿Cómo leer las búsquedas de derechos de la naturaleza? Esas serían. Sí, bueno, la democracia participativa revolucionaria, pues la que se da en contextos socialistas, de procesos de socialismo, que se han dado pues en nuestra América, ¿no? Que se dan todavía hoy. Yo sí creo que tienen su nexo con la democracia liberal, y tienen siempre bueno, son parte de, o sea,
de los mismos procesos, ¿no? Pero haciendo ciertas correcciones, digamos, de curso, ¿no? Vemos muchas veces, ¿no?, cómo las revoluciones socialistas que hemos tenido, muchas de ellas han pues integrado, ¿no?, ciertos procesos de la democracia liberal, ¿no?, incluso hasta neoliberal, y, y cómo no han ido pues encontrándose con las propias contradicciones que tiene eso. Esta es una pregunta un poco difícil. Yo estoy pensando en Venezuela, ¿no? Bueno, en Nicaragua, que yo no lo veo como un proceso realmente socialista, ¿no? Decir, ¿no? Es bastante autoritario desde mi punto de vista, ¿no? Pero no en el sentido de que porque no es una democracia liberal, sino que realmente es bastante intolerante, ¿no? O sea, no es, digamos, no crea comunidad, sino que no, al contrario. Volviendo un poco a la idea de que yo siempre quiero decir de que no es que está todo malo y que no hay que ensayar a veces cosas dentro del sistema porque no, como demandas, ¿no? Las demandas que se me plantean también ahorita como las demandas de la diversidad, ¿no? Obviamente que tener leyes, por ejemplo, que protegen la diversidad, ¿no? Es mejor tenerlas a no tenerlas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? este, Porque, y claro, la ley, ¿no?, es otro instrumento colonial fundamental para el funcionamiento de la democracia y el Estado moderno, ¿no? Pero sí, en el momento histórico en que estamos, ¿no? La única manera en que podemos como estirar, ¿no?, el espacio, pues sí, ha sido a través de demandas, pero creo que ya tenemos demandas hacia el Estado, ¿no? Y luego pues una legislación y ciertos derechos, ¿no?, que se reconocen, ¿no? Y eso es peor a que te maten en la calle, ¿no? Y que no haya ninguna consecuencia legal, ¿no?, sobre eso. Pero, pero sí hay que tener, Foucault decía, no está todo malo, sino que todo tiene un riesgo, ¿no? Todo es peligroso. Yo creo que lo que hay que estar es como siempre alerta y no tomar ninguna de estas cosas como ya la solución, ¿no? Que la integración es la solución, ¿no? Que en la medida de que los gobiernos empiecen a hablar como feministas o a hablar como que reconocen la diversidad, que entonces ya, ya los problemas se acabaron, ya sabemos de que no, que los estados, la democracia liberal es capaz de integrar todo eso y tergiversar todo su sentido, ¿no? O sea, yo vuelvo a Israel, ¿no?, por ejemplo, que no solo se ve como la única democracia liberal, sino que se representa, ¿no?, también como el único estado en el Medio Oriente que reconoció las diversidades. Yo he podido ver, por ejemplo, también que a medida de que se reconocen o se crean legislaciones, protección de las mujeres o de la diversidad, increíblemente también va creciendo la violencia contra estos grupos, ¿no? La violencia contra las mujeres y contra las mujeres trans, por ejemplo, ha aumentado enormemente en todos lados. Entonces, y a veces tiene también ese otro efecto, ¿no?, de que al convertirlos en crímenes de odio, ¿no?, por ejemplo, y esto lo estoy respondiendo mucho desde la perspectiva de aquí, de Estados Unidos, lo que se crea es también es un apoyo mayor al sistema carcelario, ¿no? O sea, porque lo que hacen es, bueno, es que se le da más fondos a la policía, ¿no? Se crean más cárceles para meter, bueno, y por supuesto que siempre todos los que terminan en estas cárceles son siempre los mismos, ¿no? Son la gente de color, ¿no?, que le llaman acá. O sea que es un arma de doble filo, lo que quiero decir con eso, ¿no? Y,
Y lo mismo es el caso de los derechos humanos. Y es lo que paso pensando, por ejemplo, ahorita, volviendo a lo de Israel, ¿no? Hoy se reconoció a Palestina como, o sea, creo que los noruegos, los irlandeses, y creo que incluso los españoles, ¿no? Reconocieron a Palestina como Estado hoy. Y, esto de Palestina, pues plantea una serie de preguntas, incluso mis planteamientos, ¿no? O sea, porque es tan importante para Palestina convertirse en Estado y en democracia liberal, por ende, ¿no? Para poder ser aceptado por los demás miembros. Ahorita no sabemos qué va a suceder con Palestina una vez que se constituya en Estado, pero por lo que sí tenemos una historia histórica de que América Latina y Ayala se constituye en Estado, ¿no? Naciones, pero no significa que pierde su papel de subordinado colonial, ¿no? O sea que, y es interesante de nuevo también ver cómo la constitución del Estado de Israel, ¿no? Tiene que pasar por un genocidio de otro pueblo, ¿no? O sea, no se me estoy yendo un poco de las preguntas, pero lo que quiero decir con eso sí es que hay beneficios, ¿no? Porque a veces es sí mejor tener una ley, ¿no? A no tenerla, pero hay que estar consciente, ¿no? De que esa legislación también tiene pues otro lado. Y el fundamentalismo religioso pues tiene un poder, juega un papel fundamental, ¿no? Pues, en el retroceso político y en este giro a la ultraderecha a nivel global, ¿no? O sea, la religión, ¿no? Que yo digo que nunca fue que dejó este, de ser central, ¿no? Para las formaciones políticas después del siglo XVIII, ¿no? Con la secularización, siempre fue muy importante y lo vemos, ¿no? Cómo la religión hoy juega un papel fundamental, no solo para crear el odio, ¿no? A ciertos grupos, ¿no? Sino que realmente para se ve, ¿no? Como el arma, ¿no? La herramienta que va a salvar la civilización occidental, ¿no? O sea, de nuevo vemos al cristianismo, ¿no? Jugando ese papel. Bien, acá yo Era eso. preguntas bien la evolución. En este contexto, ¿cuán válida es la búsqueda de espacios dentro del Estado que reclaman las minorías como los indígenas en América Latina? ¿Se puede aspirar a otro sistema reclamando cuotas dentro del Estado liberal? Y en el YouTube, deme un segundo que... porque preguntan sobre el Estado boliviano, también preguntaron sobre Venezuela, Argentina, y si Sí. la democracia liberal como artificio y el relato de las luchas de independencia. Sí. Son difíciles estas preguntas, porque viniendo de un país como Honduras, por ejemplo, donde nosotros vivimos un narcoestado, por ejemplo, con toda la violencia y, bueno, toda la deshumanización, ¿no? Que eso generó y la destrucción del país. Celebrar elecciones y poder votar, ¿no? Por partidos que se suponen que están pues desvinculados de la economía narco, es mejor, ¿no? Que el narcoestado mismo, ¿no? O sea, nunca yo en ningún momento yo podría decir de que lo de antes era mejor, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Ecuador una vez durante Correa pues muchas feministas y grupos, incluso indígenas, estaban muy en contra de Correa, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso lo comenté y dije, sí, hay que exigirle a Correa más coherencia, ¿no? Pero
Ojo, ¿no? Porque se pueden convertir en narcoestados o quieren algo como Honduras. Y de hecho fue lo que sucedió, ¿no? Con Ecuador. O sea que volver a procesos electorales, o sea, mientras no tengamos un modelo nosotros alternativo, ya bien pensado y ensayado a distintos niveles, ¿no? de la sociedad, no vamos a poder, yo creo, dejar de acudir, ¿no? a esas estrategias a veces de demandas, ¿no? Al Estado. Pero yo repito, ¿no? Tiene que haber conciencia de que toda demanda que es absorbida por el Estado entra dentro de la lógica del Estado, ¿no? Y toda su espíritu y poder emancipatorio puede ser desmantelado. Y eso creo que lo hemos podido ver un poco dentro del Estado boliviano, ¿no? También, y yo no soy una gran conocedora, ¿no? De todo de los procesos, ¿no? Profundos, ¿no? En Bolivia, pero sí estoy, por ejemplo, lo que era la integración de los derechos a la madre tierra, a la naturaleza, ¿no? En las constituciones. Bueno, muy bien sabemos de que eso no protegió a la madre tierra, ¿no? Del extractivismo, que los mismos que habían reconocido esos derechos, ¿no? Fueron los mismos que después fueron a violar esos derechos, ¿no? Porque entran en la lógica del Estado, ¿no? Y porque no se ha abandonado en ningún momento, ¿no? Los principios del capitalismo, ¿no? Y de la cuestión civilizatoria, ¿no? En la que tenemos que modernizarnos, tenemos que de alguna manera capitalizar nuestros recursos para eliminar la pobreza, ¿no? Se siguen todos esos modelos todavía y por ende, pues, aunque estén en la Constitución, ¿no? Pues no logran, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo mi aporte nada más es hacer ver, ¿no? Las contradicciones que eso nos genera y que tenemos realmente que pensar, ¿no? Otros modelos, ¿no? De que no dependan solamente. Y yo lo que siempre digo es que de alguna manera esta sociedad, otra, ¿no? Que tenemos que construir, se tiene que construir ya a espaldas, ¿no? De lo que existe. Porque obviamente dentro de lo que existe ya se ha probado de todo y entonces ya, y eso creo que ya está sucediendo, ¿no? Hay que construir los modelos y aplicarlos en las comunidades y claro que hay muchos problemas, ¿no? En cómo se lleva adelante eso en una ciudad o en grupos que han sido descomunalizados, ¿no? Donde en la vida moderna, ¿no? La vida en comunidad se vuelve pues cada vez más difíciles, ¿no? Pero en todo caso, eso como movimientos sociales y pensadores desde los movimientos sociales y de la academia, pues esa es la tarea que queda, ¿no? Con eso espero que esté respondiendo a la cuestión de las demandas y de las cuotas, ¿no? Este, eh, y, eh, y sí, las relaciones de la democracia liberal con las luchas de la independencia sí están muy relacionadas, ¿no? La revolución haitiana misma tiene que ver con los ideales de la revolución francesa. Fue ahí que se materializaron en realidad. Por supuesto, se negaron y inmediatamente les pasaron la cuenta, ¿no? Y siguen pasando la cuenta. Los, eh, nuestros héroes nacionales criollos, incluso mestizos, que nuestros próceres, ¿no? De la independencia también estaban atrapados, ¿no? De alguna manera también dentro de la lógica de la modernidad que imperaba. Ese es el siglo XIX, ¿no? Ya pasó la Revolución Francesa, no sé, está el capitalismo en boga y lo que empieza también pues es esa carrera a poder alcanzar, ¿no? A Europa, pero nosotros no tenemos, somos la colonia. O sea, Europa hizo lo que hizo porque nos tenía a nosotros, ¿no? Y la manera en que los criollos y mestizos han hecho es, pues, a través de un colonialismo interno, ¿no? En base a la negación de los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes y del mestizaje pobre, ¿no?
ese colonialismo, o sea, en América Latina el racismo está sumamente arraigado, ¿no? Y quizás a veces hasta más negado, ¿no? Que en el propio Estados Unidos. O sea, que sí hay, hay una relación, ¿no? Entre las luchas de independencia y pues las ideologías que estaban pues en boga en el momento. Me lo dejo. O sea, ¿hasta qué hora vamos hasta las 4, es verdad? No sé si hay más preguntas. Sí, hay oigo comentarios, las revoluciones muy a menudo son traicionadas, ¿no? En realidad todas han sido traicionadas y se reconstituye el poder, este, y bueno. Bien. Sí, acá me di cuenta que estaba muteada. Nosotros le vamos a hacer estas últimas preguntas. Obviamente quedan preguntas, pero si no, no terminaríamos más. Y generalmente es 2 horas, así que ya estamos finalizando. Le transmito las 2 o 3 últimas preguntas y ya ahí cerramos. Pedimos disculpas al resto, pero bueno, somos varias personas y es imposible poder preguntar todo, ¿no? Eh, Sería, ¿el papel de la memoria colectiva frente a la democracia es vital para el buen vivir de nuestros pueblos? Una pregunta. La otra es, sobre el rol de los intelectuales que llaman imperialistas a las culturas americanas antes de la colonia. En el Perú incluso lo hacen en nombre de la diversidad. Claro, está preguntándose qué opina usted sobre el rol de los intelectuales que llaman imperialistas a las culturas americanas antes de la colonia. Esa sería la pregunta. Y acá, a ver, Revolución Americana, déjeme un segundo que, a ver si encuentro en el último. No, esas serían, con esas cerraríamos. Bueno, muchas gracias. Pues el papel de la memoria colectiva y de revivir conceptos como buen vivir, que hace poco estuve en una reunión en Guadalajara y se comentaba de que el concepto de buen vivir en realidad no venía de los indígenas, yo no sé cuán cierto es esto, que es más bien como una creación intelectual, académica, bueno, no sé, pero la memoria colectiva y el rescate de la memoria colectiva es fundamental, ¿no? Para la creación de los modelos alternativos, porque lo que hemos vivido a través de estos 500 años es el intento de borrar nuestra memoria, el intento de borrar nuestro, incluso nuestro sentido de ser seres humanos, de tener historia, ¿no? Se nos ha negado tener saberes, ¿no? O sea, a través de los sistemas educativos en los cuales podamos comprender, ¿no? Nuestra propia experiencia histórica, ¿no? Hemos sido educados dentro de la colonialidad del saber, ¿no? Dentro de los saberes eurocéntricos que nos niegan y nos disminuyen y nos deshumanizan y nos ponen unos contra todos, ¿no? También, ¿no? Donde se crean, pues, la supremacía blanca, el europeo, ¿no? Como el referente, como a lo que tenemos que aspirar. O sea, en la medida que se recupera la memoria colectiva, ¿no? Y que se socializan y entran en diálogo, ¿no? Con varias memorias colectivas, porque no solo es una, sino que son varias, es que creo yo que se puede construir ese nuevo modelo, ¿no? O sea, que sí, de hecho, tenemos que entrar en un proceso como de, como dicen, creo que eran en las universidades indígenas de Ecuador, ¿no? Que decía de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Porque realmente todo lo que nos han contado hasta ahora está, pues, basado en una serie de ficciones y fantasías, ¿no? Y en el rescate de la memoria colectiva es que uno puede ir, pues, haciendo ese proceso de desaprendizaje y una nueva
construcción de nuevos saberes descolonizados, ¿no? En relación a aquellos que acusan de imperialistas a los, me imagino que me están pensando en el imperio incaico o azteca, todo eso. Bueno, interesante es el juego de las palabras, ¿no? Siempre los decoloniales nos han enseñado de que utilizar la palabra imperio, ¿no? Para referirse a los aztecas o los incas también es una falacia, ¿no? Porque el imperio, pues la idea de imperio está construido, pues, pensando en Roma, ¿no? Y lo que había aquí en Abya Yala, pues, no era nada pues que tiene que ver con el Imperio Romano. Y lo mismo existe con la cuestión del imperialismo. El imperialismo es un concepto marxista, ¿no? También que tiene que ver pues con los procesos del capitalismo, ¿no? De la necesidad del capitalismo de ocupar otros territorios y reproducirse fuera de esos territorios. Lenin, ¿no? Y o sea que también está pues, ligado a procesos que no necesariamente tienen nada que ver con los procesos históricos que se desarrollaban aquí antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea que habría que ver pues cuáles son las conceptos y palabras en las que podemos describir y analizar, ¿no? A los aztecas y a los incas o a las otras culturas o grandes civilizaciones que existieron en Abya Yala, donde sí veíamos, ¿no? Una centralización del poder, ¿no? Donde había jerarquías también, ¿no? Y donde pues habían indicios, ¿no? También de jerarquías, que, bueno, también a falta de otra palabra, ¿no? Patriarcales, ¿no? O sea que yo creo que esos análisis todavía no se han llevado a cabo lo suficiente, ¿no? Siempre se quieren pensar, ¿no? A través de otros conceptos. Yo esta mañana estaba pensando un libro que leí hace años, que no me acuerdo ahorita del autor, que hablaba del imperio socialista de los incas. Era un autor norteamericano, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que, que hablaba de los incas como socialistas, ¿no? Porque tenían un sistema social y económico en el cual pues había, sobre todo en la cuestión económica, bastante una especie de igualitarismo, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que sí creo es que sí, que las culturas indígenas eran muy diversas, heterogéneas, no eran iguales, los procesos de poder que se daban al interior de ellas eran diversos y distintas, y que de hecho había poder, ¿no? También, ¿no? Hay que analizar ese poder, pero bajo otros conceptos que tengan alguna sentido, ¿no? Dentro del horizonte de sentido que se tenía allí, ¿no? Ahí dejo eso y me despido. Entonces también muchísimas gracias por todas estas preguntas tan interesantes y desafiantes al mismo tiempo. Gracias a la Soberana, Minca Comunicación, por esta oportunidad. Muy bien, profesora, le dejamos muchos saludos y muchos, ¿cómo sería? Agradecimientos o formas expresivas de que les ha gustado todo lo que ha explicado, tanto en YouTube como por este espacio. Y también le dejamos una inquietud que dejaron en YouTube, que quizás creo que es una inquietud de varios, porque como le había explicado, no venimos en gran parte del mundo académico, sino que hay una confluencia de varios espacios. Y la inquietud es que, dice, compañera, si podrían elaborar materiales para nuestros pueblos que no han tenido acceso a la educación y formación. Era en esta misma línea, ¿no? Obviamente yo se lo dejo como inquietud y porque lo han dejado en el YouTube, creo que se ha desconectado. Bueno, muchas gracias a todos los... Ah, no, está ahí.
Bueno, te dejamos eso como inquietud para que también lo pueda conversar con los otros docentes o con sus compañeros, y está abierto el espacio Avia Yala Soberana. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados, queremos agradecerles porque la mayoría se mantuvo en un 70-80% conectado tanto en esta plataforma como en el YouTube, o sea que quiere decir que hubo interés respecto del conversatorio. También les pedimos que nos puedan enviar a todos los canales donde nos vamos comunicando la información que tengan de sus territorios para después, en este proceso que vamos desde mayo hasta julio, podamos ir armando algún grupo donde nos podamos conectar de alguna manera, ya que la Avia Yala tiene como una pata importante, bueno, la formación, que es lo que estamos llevando a cabo acá, pero otra pata es en esto de la comunicación es importante que nos podamos conocer y poder ver una manera de elaborar contenidos de manera colectiva, ¿no? Y desde nuestros territorios que seguramente no salen en los medios masivos. Muchas gracias, profesora, y dejamos libres a todos. Hasta luego.